Hola, hola, buenas noches. Gracias por estar atentos a la espera de esta reunión fraterna, amiga, educativa, tantas cosas bonitas que ustedes me han hecho sentir cuando nos encontramos en diferentes lugares y con la ocasión de servicio al pueblo. Bueno, gracias. No terminaremos de decir que la historia es necesaria, que es necesario que cada uno de nosotros tomemos conciencia. Y por eso, inspirados en ese cantautor hijo del pueblo, que cantó la historia venezolana, que contó el sufrimiento del pueblo, que cantó las enseñanzas de cómo reivindicar la vida, la libertad, la igualdad. Ese nos inspiró y por eso estamos aquí. Hoy tendremos algunos invitados de él mismo para que nos ayuden a entender esa lucha que no hay que olvidar. Por eso aquí estamos, para remover las historias que vivimos y las historias que vivieron nuestros antepasados. A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Siempre nos excusamos y pedimos perdón porque tenemos conciencia que no logramos hablar de todo lo que quisiéramos hablar y de lo que pasa. Agarramos los acontecimientos en el calendario para hacer reflexiones, para mover conciencias, para entendernos que esto motiva, para que ustedes investiguen, para que ustedes se encuentren con amigos, con la familia, con los vecinos. Alguno me ha comentado y me ha dicho, y con razón, cuántas veces nosotros nos ponemos a hablar. Y cuando hablamos como que no tenemos temas verdaderos, profundos, que tomamos temas sin trascendencia, o como dijo popularmente el mismo amigo, nos reunimos para hablar carburo, pero no para hablar esencia. Es bueno pues que la historia nos dé cosas espesas, cosas verdaderas, motivos para dignificar nuestra vida. Y esa opinión, aunque no sea la que yo tenga, aunque quien opina distinto de mí, en esas discusiones me hará caer en la cuenta cuánta diferencia existe. Y así, aun dentro de mi círculo social, podré ir aprendiendo que mi pensamiento es uno de tantos, que todos tenemos derecho de opinar, pero que unidos podemos ir descubriendo un futuro, un camino hacia el mañana, basados en el ayer que hemos experimentado. Bueno, aquí pues debemos de tomar conciencia del acontecimiento que cada día hace historia. Cuidado, cuidado, no nos descuidemos. No seamos inconscientes, no perdamos la ocasión, tomemos en nosotros la responsabilidad de lo que sucede a nuestro alrededor. Lo de hoy será historia, y cada uno de nosotros somos parte, actores de esa historia. Empecemos pues con las historias esta vez, porque nos llama mucho la atención y tenemos que retornarnos a la historia para entender qué sucede hoy. El caso de las privatizaciones que se hicieron a espaldas del pueblo. Nadie del pueblo trabajador fue tomado en cuenta para ese robo que nos han hecho tanto mal y que se llama privatización, que se llama modernización del Estado. Eso sí, los medios que están en manos de los amigos de los que compraron las cosas, como siempre, propagandizaron que venderle la riqueza del país a la empresa privada, a los adinerados, era lo mejor, porque la empresa privada es mejor administradora que el Estado. Y fíjense que eso es verdad, porque apropiándose de lo que era del pueblo, lo aprovecharon mucho mejor, pero solo para ellos. En vez de ocupar la buena administración para beneficio de todos, ocuparon la buena administración para hacerle mal a todos y enriquecerse unos pocos. Primero se apropiaron del Estado, luego hicieron leyes, y así facilitaron venderse
entre la misma clase poderosa las propiedades del pueblo. Sencillo. Y como colita, a propósito de la privatización, podemos hoy señalar el negocio de las telefónicas, la comunicación tan necesaria, esa necesidad que sentimos de llamar a los hijos, a los hermanos, a los padres, a los amigos, de comunicarnos para participar, muchas cosas bonitas. La comunicación es necesaria. Y de eso las telefónicas saben muy bien. Ellos lo compraron, los medios de comunicación, lo compraron a precio de pollo muerto. Es de los mejores negocios. Y como siempre, y lo peor, esos nacionales que los compraron y que se ofrecen muchas veces de prestanombres, vendieron estos bienes a empresas extranjeras. Algo así como traición a la patria. Pero nadie habla de traición a la patria cuando un privatizador agarra las cosas de nosotros y se las vende al extranjero. Eso no se llama traición a la patria, se llama desarrollo, como dar esas concesiones a la Pacific Rim, cómo permitir que venga Astaldi y esas empresas extranjeras a destruir el medio ambiente y hacer represas. Bueno, dijeron que la privatización podría hacer las cosas iban a estar más baratas, y todos sabemos que fue peor. Son como la criada respondona, con perdón de las domésticas que son tan esforzadas. Hoy se dice que la Asamblea quitó el cargo básico de los teléfonos fijos. Y parece cosa buena. Digo, porque por un lado, sí, sentimos que hace un beneficio, pero ¿dónde está el fallo? En que no hacen juicio de todo lo que han estado robando, defraudando a los millones de salvadoreños y de hogares que tenemos teléfono fijo. Además de ser una cuota terrible la que hemos tenido, es la más alta de Centroamérica. Con cinismo, las compañías telefónicas han querido aumentar el doble para comenzar, así como compadre hablado, decir que van a hacer un favor con no aumentar. Eso es como aquel que diga, mira, te voy a hacer un favor, no te voy a matar. Si ¿qué favor es no matar a alguien? Si es obligación respetarle la vida. Las empresas amenazan, y cuando han amenazado, como compadre hablado, dicen que no hay que aumentar, al final tenemos que agradecerles porque nos han hecho mal, cuando en realidad tendríamos que enjuiciarlos porque nos amenazaron. Digo yo. Y así, de esa manera, el nuevo superintendente, que no había dicho nada, sabiendo lo que podía pasar y estaba pasando, dice que él no sabía nada sobre esto. Esperamos pues que el presidente nuestro, el que elegimos por la esperanza de cambio, no vete este posicionamiento de la Asamblea en que se quite ese pago, pero que también todos luchemos y denunciemos si es que las telefónicas van a salir por otro lado, porque Jalisco nunca pierde, como dice el refrán. Ahí saldrán aumentándonos un centavo que aumenten, una cosa que nos impongan, ese uso de la red, ese uso de los postes, y eso ya está requete contrapagado. Esperamos pues que todos nos pongamos alertas, porque esa historia de las privatizaciones, que fue una estafa al pueblo, un día tendremos que revertirla, porque el que desea vivir nunca se cansa de defender la vida, y aunque parezca que está muriendo, nunca se inmoviliza por buscar la vida. Bueno, ahí estamos. También en este tiempo se habla mucho de las reformas fiscales, y se está hablando también en los medios de otros reacomodos, ya sean económicos, ya sean de impuestos. Bueno, hay tantas cosas que están hablando sobre la economía. ¿Cómo deseamos
desde el pueblo trabajador, que esos acomodos no sean desbalanceados y que al final terminen apoyando al capital, porque dicen que hay que aceptar el capital para que venga a dar trabajo. Y es verdad, dan trabajo, pero no dan salario. Lo primero que tenían que decir es que vengan a invertir para que vengan a pagar buenos salarios, porque es verdad, si los capitales extranjeros vienen a dar trabajo, pero vienen a explotar, vienen a dar trabajo y no la pagan. No dan ni seguro, ni pensión, ni permiten el sindicalismo. Terminamos corneados y apaleados. Esperamos pues que esas reformas que están ahí cocinándose sean en favor del capital salvadoreño. Óiganlo bien, que sean en favor del capital salvadoreño. Y ya me estoy imaginando, porque yo también me equivoqué cuando hablamos del capital salvadoreño. No estamos hablando de los capitalistas salvadoreños, estamos hablando del capital salvadoreño. ¿Y qué entendemos por capital salvadoreño? Es el mejor y el mayor capital salvadoreño, la mano de obra que tenemos, ese deseo de trabajar que tiene el salvadoreño. Eso es lo que hay que respetar, no los que han amasado capitales para explotar. Esperamos pues que esa reforma, que eso que se está hablando ahí en la asamblea y en los ministerios, sean reformas buenas y nuevas, no un continuismo de favorecer siempre al extranjero, que con su dinero se les facilita la explotación y se valen de la necesidad que el sistema nos ha metido, porque hay muchas necesidades creadas y son esas las que facilitan la explotación. Bueno, y a propósito de esos malos salarios y de esos malos empleos, que no son empleos, podemos decir que en vez de solucionar el problema social, esos capitales traen desesperación y provocan esos desequilibrios sociales que ya existen y los aumentan. Y a propósito de eso, comentando lo que se llama delincuencia. Esa delincuencia tiene su raíz. Como dice Cristo, en esas clases poderosas, viendo no miran y oyendo no entienden, y son inteligentes para lo que les conviene, pero no para lo que es justo y verdadero. Han sido capaces de identificar la delincuencia, pero no han sido capaces de identificar la raíz de dónde viene. Solo miran la delincuencia en lo que les conviene, pero no porque tengan amor, ni menos conciencia social hacia el pueblo. Por eso, solo le ofrecen garrote, ejército, policía, cárcel, y las leyes no prestan humanidad al pueblo, ofrecen represión. Todos los pueblos tenemos humanidad, y se debe empezar a reconocer esa humanidad para que no lleguemos a la animalidad. Eso es lo que descubrimos en el estudio de la historia. Y vemos cómo en la historia, desde que vinieron los medios de divulgación, que no están al servicio del pueblo, y si no están al servicio del pueblo, seguro que no estarán al servicio de la verdad, todo se lo culpan al pueblo, a los más humildes. Y en este caso, todo es pandilla de la calle. Pero no ven las pandillas de las instituciones, no ven las pandillas de la empresa privada. Solo miran al hechor material, pero no señalan ni ven al responsable intelectual, al sistema que provoca y a los que están viviendo del sistema. Los medios publicitan la muerte, por ejemplo, y publicitan los cadáveres, por ejemplo, como para meter miedo y acostumbrarnos a esa desgracia. Pero presentan la muerte y el asesinato como la cosa más normal, como si esos cadáveres fueran necesarios en la calle, como si todos tuvieran la misma razón, uno atropellado por el carro, otro matado por los asesinos, ladrones de la calle,
Otros, defendiéndose, los mataron como si todos los muertos tuvieran la misma ocasión. Pero el sistema consumista no es señalado. Nunca educan para señalar la raíz y para que el pueblo aprenda a pensar. Nunca señalan que metidos en el consumismo tenemos una mentalidad de reproducir la ambición. Nunca hablan de la explotación, de la ignorancia, de la marginación en que han metido a nuestra juventud. Como que ignorando lo que es el sistema del capital, todos lleguemos a decir, está bueno que los maten, está bueno que se maten, está bueno que se haga eso. No hay causa sin efecto. Todos sabemos que no existe generación espontánea, porque la deformación ideológica, moral, espiritual, que provocan los medios de divulgación, la televisión, la radio, los audiovisuales, los escritos, los diarios, tienen mucho que ver en esto, pero eso no se señala. El pueblo, hay que tener claro, el pueblo es la víctima, no es el responsable, pero quieren presentarnos como que si las víctimas fueran y fuéramos los responsables. Por eso, estudiando la historia, descubrimos cuántas mentiras se nos han infundido, cuántas verdades se nos esconden. Y al pasar de los años y al descubrir la verdad, cuando pareciera que todo está olvidado, se descubren las cosas. Y hasta como que lo hacen de hecho de descubrir el pasado, para no exigir el cumplimiento de justicia, y todo va quedando en la impunidad. Por eso, hablando pues de esas historias, queremos presentar la historia de un personaje nefasto, pero que supo manipular eso que la clase poderosa dice que es democracia y que es verdad. Bueno, parte de la historia. En la historia hay personajes buenos y personajes malos. A los buenos hay que mantenerlos en el recuerdo para vivir de ellos, con ellos y por ellos, como Monseñor Romero, como nuestros hermanos Apolinario Serrano, Chafik, Anastasio, Feliciano Ama, toda esa gente que hoy en enero tenemos que hacer comentario de esas cosas. Bueno, estamos hablando pues, ¿verdad?, de la publicación que se hace de la muerte y de las desgracias del pueblo, tratando de convencernos que nosotros somos los culpables y quieren que ese bocado que ellos han fabricado lo traguemos como por necesidad. Caso concreto, por ejemplo, es el caso de Honduras. Hay que reflexionar. Hoy se dice que ya Micheletti está acomodándose. Bien, dice el señor, inteligentes son, que saben apartarse en el momento para seguir sus maldades. Y en ese Honduras el pueblo hizo y seguirá la lucha. Si ese pueblo no hubiera hablado, no se hubiera movilizado, ni la ONU, ni la OEA, ni otros organismos habrían hecho esos amagos, porque fueron amagos, no fueron compromisos. Esos amagos que hicieron, y lo hicieron porque el pueblo estaba en la calle. Por supuesto, eso del bloqueo nunca fue una verdad. Lo deberían de haber hecho al usurpador, pero fue un lamparazo. Nada fue efectivo, nada fue real. Lo único que se queda es esa presión popular y esa presión que nunca va a terminar, pero los medios lo diluyen y bien dicen, lo mediatizan, lo minimizan. Por ejemplo, las elecciones de ese pueblo, estamos hablando de historia para no olvidar, esas elecciones fueron presentadas como lo más normal, aunque hablando con hondureños y analistas hondureños,
dicen que los únicos que llegaron a votar por el señor Lobo fueron los de su partido, que ganó, porque los otros no votaron. De todos los electores dicen que solo la tercera parte de electores votó, o sea, los que eran del partido del señor Lobo. Pero como se dice también que solo el dueño del muerto es el que lo llora de verdad, con esa elección se conformaron los organismos internacionales. Y de modo especial, hoy los bancos son los primeros en decir que hay que apoyar al señor Lobo. Ha sido elegido para que no sufra el pueblo. No dicen que ellos necesitan prestar para seguir ganando, que son ellos los que están perdiendo capitales. Si el pueblo aguantó hambre un mes o 3 meses, el aguantar hambre un mes más por dignidad y por lucha no es una cosa desastrosa, pero que un banco, que un capital pierda 2 o 3 meses, sí, cómo lloran. Bueno, hoy los bancos son los primeros en decir que hay que apoyar al señor Lobo elegido, pero no se menciona que deben de exigir justicia. Y hay que tomar en cuenta que con esos préstamos que le van a dar al señor Lobo, la entrega de ese dinero como que va a financiar la impunidad y va a financiar el olvido, eso que está tan de moda, perdón y olvido. Ya se volvió a hablar de perdón y olvido, pero no se habla de justicia ni de indemnización. Del mismo modo podemos analizar esa actitud del capital con nuestro país. Bien sabe el Banco Interamericano, el BCIE, que los problemas los problemas sociales que salen de sus préstamos son grandes, que aquí tenemos grandes problemas sociales en este país. Sin embargo, siguen financiando y ofreciendo dinero para construir las calles, para construir proyectos de represas, para meternos en la hipoteca, para aumentar la deuda, y así aumentan la corrupción y aumentan los problemas sociales. Los préstamos no vienen a solucionar la problemática social. Así como estamos estructurados, vienen a apoyar más y a aumentar. Cada vez aparecen divulgando que hay dinero para préstamos, y nuestros gobernantes, con irresponsabilidad política, fácilmente aceptan esas provocaciones. La deuda aumenta y la solución social nunca aparece. Préstamos para combatir la delincuencia, dicen. Préstamos para crear no sé qué cosas. Son como enganchadores. Es bueno repetir la pregunta que me hizo una persona humilde pero sabia. Me dijo, cuando vienen esos dineros, esos pistos, ¿a quién se le facilita robar más y a quién se corrompe? Que a la hora de las horas, ¿quién roba más? ¿Los ladrones de la calle o los ladrones que hacen negocio, que cobran comisiones? ¿Quién roba más? ¿Los ladrones de la calle o las instituciones que administran esos préstamos? Las instituciones bancarias, que todo lo ponen al servicio de la argolla dorada, no del pueblo. Es importante. Gracias por haberme enseñado eso, amigo humilde y sencillo. Uniendo todas las inquietudes históricas, es notorio que aún en gobiernos pasados y ahora en este, se propone un plan de seguridad, el que sea, y es proponiendo un plan de seguridad, aumenta la delincuencia. Por eso hay que estudiar la historia. O mejor dicho, se divulga en grande que la delincuencia callejera, y se divulga en grande, los medios se encargan esto, de solo presentar la cola, la consecuencia, como quien dice, la cola de león. Pero aquí también no enseñan el león, nos amenazan. Como que si el arma del miedo es la preferida para mantener al pueblo agachado.
Esto tendría que verse y tenemos que añadirlo porque quisiéramos una solución. Yo relacionaría esto de cuando se ofrece una respuesta a los problemas sociales, se incrementan las desgracias de la calle para que el pueblo tenga miedo. Lo quiero relacionar con los planes educativos que el ministro de Educación, Sánchez Serén, ha propuesto para salir adelante. Porque en vez de ser apoyado por las clases dominantes que dicen estar interesados porque son afectados por la delincuencia, en estos planes ellos son los primeros en poner contradicción. Atacan al ministro con fantasmas y con calumnias. Si de verdad la derecha, los opresores de este pueblo, los que se creen dueños y se sienten afectados por la delincuencia, quisieran arreglar el asunto, porque dicen que la delincuencia les afecta, deberían apoyar el cambio educativo que se propone para que las cosas mejoren. Yo creo que es justo, queridos oyentes, que apoyemos esos planes educativos propuestos que parecieran ser liberadores y poder salir de la educación domesticadora. Esperamos que ese ministro no sea removido, que sea mantenido para que la educación cambie, sea buena y mejor y sea nueva. Y sobre todo, que produzca una nueva juventud y una nueva conciencia en el estudiantado. Hablando pues de eso y del canto que le oímos al cantautor Óscar Domínguez, igualmente no podemos dejar de comentar la historia de la situación que está viviendo el Partido Arena, en la que ha quedado solo el señor Alfredo Cristiane y un grupito. Todos lo están dejando, pero hay que señalar que ese grupito es muy poderoso, tiene mucho poder y mucha experiencia, pero esa experiencia los ha dejado ciegos, ni entre ellos mismos se logran dar luces. Cosa maravillosa. En otro caso como este, a lo que está sucediendo entre ellos le llamarían purga, así le dicen. Cuando el FMLN y otros partidos empiezan a pelearse y tienen una purga, dicen. Pero la oligarquía no le hacen efecto las purgas, parece. Y por supuesto, esas palabras no las pueden pronunciar en contra de ellos o señalar para ellos lo que está sucediendo. Se llama desacuerdo, se llama disidencia, se llaman problemas menores. Cualquier otra palabra que sirva para ocultar toda la destrucción e incapacidad que tienen de hacer entre ellos mismos un pequeño cambio, ni en favor de ellos mismos han aprendido a hacer cambios. Y así podemos decir que si no se quieren a ellos mismos, si no se escuchan entre ellos mismos, ni se aceptan entre ellos mismos, menos aceptarán al pueblo, a quien desprecian, y aunque vivan del pueblo explotándolo. Bueno, así es la historia. Este programa quiere provocar el pensamiento histórico de lo inmediato y de lo pasado para poder enfocar el futuro. Y hablando de historia, en este día, hoy, una historia de 500 años, en Bolivia ha sucedido un hecho histórico grande que tiene que ver con nosotros. El Aymara, raza pura, don Evo Morales, tomó posesión por segundo periodo y toma el mando del gobierno popular. Después de 500 años de invasión extranjera española, un nativo toma y retoma el poder de los pueblos propietarios de estas tierras, de estas naciones. ¿Pero qué ha sucedido? El mundo capitalista está asustado. Las clases invasoras dominantes, los explotadores, están asustados. Están asustados porque los bolivianos erigieron a un boliviano de la raza boliviana, de las razas nativas,
para que conduzca el destino de Bolivia. Son 500 años que los invasores y las clases racistas que vinieron a América Latina han tenido oprimido y asustado por tanta injusticia a todos los pueblos. Por eso, desde aquí expresamos la alegría que hay en los pueblos originarios, la alegría que sentimos y vemos sentir hoy por ese acontecimiento, una gran alegría de reivindicación. Desde acá pues nos unimos a esa alegría de Abya Yala, nos sentimos unidos y nos apropiamos de ese triunfo del pueblo boliviano. Un día aquí también, como ha sucedido allá, nativos y mestizos, los que nos avergonzamos de tener sangre nativa, maya, cuscatleca, nos uniremos para poder reivindicar y retornar el poder que le quitaron a nuestros antepasados, porque parece ser que los mestizos que nos han dominado tienen su corazón y botaron el ombligo en este país, pero su pensamiento, como dice el Señor, está lejos de mí, está lejos del pueblo. Tampoco podemos dejar de comentar la historia que está viviendo el pueblo haitiano. Para terminar de socar la tuerca, hoy, antes de ayer, fue invadido por el ejército estadounidense, que en nombre del hambre y del desorden llegaron con paracaidistas, varios miles de soldados gringos, con toda prepotencia. Si alguien tiene responsabilidad del hambre, de la pobreza, de la marginación de ese pueblo, es el capital y el gobierno de los Estados Unidos, que ahora se aumenta por el terremoto, por sus estructuras, por su pobreza, se aumenta más. ¿Cuánta calamidad tiene ese pueblo? Y si es verdad que si ese pueblo hoy tiene urgente necesidad, aún tiene dignidad y tiene derechos humanos que deben de ser reconocidos, que con una invasión militar no serán redimidos ni devueltas, ni se solucionará la problemática social. Pero esa es la manera como el gobierno de los Estados Unidos, aunque tenga un presidente como el señor Obama, la actitud es la misma. Cambió el emperador, pero no el imperio. Imperio prepotente, irrespetuoso, invasor, no ha cambiado. Estados Unidos siempre cambia, siempre actúa, de manera militar. La política del gran garrote, su capitalismo lo ha llevado a creer que son los policías del mundo y no dan espacio a las actuaciones democráticas, ni actuaciones civilizadas, ni actuaciones humanitarias. Lo demostraron en Panamá, en Grenada, en Cuba, en Honduras, la actitud frente a los gobiernos de Bolivia, de Ecuador. Bueno, su doble moral ahora ha quedado abiertamente reconocida. Y bueno, y no podemos dejar de hablar en este momento. En Izalco se está dando el hecho de la reivindicación de lo que sucedió hace 78 años, ahí en una masacre. Y yo quiero insistir en algo que año con año reconocemos y insistimos. Ahí no hubo rebeldía, ahí no hubo levantamiento, ahí no hubo eso que se llama, ¿verdad?, que el pueblo... No, allí no se rebeló. El día 16 de este mes, hace 78 años, el cacique Patricio Chupan fue invitado a casa presidencial. Patricio Chupan era el cacique, era suegro de Feliciano Ama. Y en casa presidencial lo envenenaron. Dice su nieta, la señora Juliana Ama y Chalillo, cuentan que cuando el abuelo se bajó de la bala, del trencito ese que pasaba, ya iba con dolor de estómago y solo llegó a morir. Allí no hubo levantamiento, allí no hubo insurrección. 5 días después que el cacique había ido a casa presidencial a pedir que se le respetaran el poder a la propiedad, que se respetaran
los signos culturales que tenían, que ellos estaban en disposición de llegar a acuerdos con tal de que se les mantuviera en sus casas y en sus tierras 5 días después, que es ahora, 22. Llegaron los militares, llegó la Guardia Nacional, llegó el ejército, como llega una zorra, un tacuacín, un zorro, a comerse las gallinas. Allí no hubo enfrentamiento formal. Claro que hubo una respuesta, si al que están matando tiene derecho de sacar el corvo para que no lo maten. Pero allí no había ejército formado. Allí había habido una actitud en las anteriores elecciones, que habían sido 2 meses antes, de elegir libremente, porque así les habían dicho, y habían elegido al candidato que había propuesto el Partido Comunista. Ese fue su levantamiento. Por eso, con qué facilidad los mismos periodistas y nosotros mismos los historiadores ocupamos las mismas palabras que ocupa el enemigo. En Izalco no hubo ni levantamiento ni insurrección, hubo un posicionamiento de defensa del derecho desde el diálogo al que fue Patricio Chupan a Casa Presidencial. No ocupemos pues las palabras que ocupa el enemigo: levantamiento, insurrección, revolución del 32. Son palabras que ocupó la prensa de aquel entonces y las seguimos repitiendo. Allí hubo una posición de dignidad. Y cuando el Patricio Chupan volvió envenenado, fue que Feliciano Ama tomó esa responsabilidad, y por eso en los guatales de Izalco, cerca de Atecosol, allí lo agarraron preso, no combatiendo. Si Feliciano Ama no estaba ni armado, y lo ahorcaron, hicieron perder la cabeza, y los gobiernos de Arena quitaron el árbol en que había sido ahorcado, y en ese lugar que se llama El Llanito, pegadito a la iglesia de la Asunción, allá hay más de 8,000 cadáveres que todavía no se ha reivindicado. Por eso, cuando un presidente pide perdón y olvido por lo que sucedió en la guerra que acabamos de terminar, debe de hablar también de justicia de verdad. Dar a Dios lo que es de Dios y al pueblo lo que es del pueblo. Y ahí en el año 32, un día, Dios lo quiera, y la sangre de esos mártires, también habrá reivindicación. Bueno, podríamos seguir hablando. Lo importante es que ese corazón del enemigo que nos han metido en nuestro corazón y en nuestra mente, lo expulsemos para hablar como auténticos hijos del pueblo. Si hay alguna llamada, nos queda poco tiempo, pero esperamos. Gracias por su atención y estamos ahí, ¿verdad? Ahí está, gracias. ¿Quién habla y con quién hablamos? ¿De dónde? Con José Figueroa de San Salvador. Don adelante, don José. Sí, yo aprovechar este momento para recordarle y decirle a los gobernantes que no se olviden que los que eran dueños del banco Crediza le pidieron al gobierno 1.050 millones de colones en aquel tiempo para pagarles a los demás bancos. Entonces, que el gobierno recupere ese dinero, ¿va? Y que a la vez que miren y controlen a la TACA, que ya no le siga cobrando caro a la gente, ¿va? Eso es lo que quiero decir nada más. Buenas noches. Gracias, esa es la historia. Y no hay que olvidar esas cosas. Hay que estar atentos. Porque aquí las clases dominantes le deben al pueblo. El pueblo no le debe nada a la clase dominante. Hay que tener claro, así dice la historia. Adelante, ¿quién habla? Buenas noches, Ernesto le saluda. ¿Quién? Ernesto. Ernesto, ¿de dónde, Ernesto? Aquí del centro, aquí estoy por el Parque Centenario. Ah, bueno, adelante. Sí, fíjese que yo siempre estoy ahí listo a escuchar sus programas. Porque, gracias, Ernesto. Mire, no es por nada, pero son únicos. Así, sencillamente, son únicos sus programas, hombre. Me alegra y le agradezco. Y nos hizo falta el día miércoles. Es verdad. Andamos en otra obligación importante. Sí, claro, sí, por ahí escuché a la persona que usted envió. Sí. Porque siempre estoy ahí listo a escuchar sus programas, ¿verdad? Gracias. Así es de que nada más por felicitarle
Y pues un saludo al pueblo salvadoreño también, ¿verdad? Que nos pongamos, pues, como decimos popularmente, a las pilas, a no creernos lo que nos dice la derecha a través de sus medios. Y no ocupar el lenguaje del enemigo, ocupar el lenguaje de nosotros, ¿verdad? Exacto, así como usted le llama, yo ya me aprendí a decirle también así, bueno, los medios de divulgación. Gracias. Porque es la divulga forma más adecuada de llamarles. Así es. ¿Verdad? Así es que, padre, mucho gusto y buenas noches. Me da alegría, Ernesto, y que Dios lo bendiga y continuemos luchando por la historia. Reconstruyámosla. Bueno, la última llamadita y después nos vamos con Ali Primera, que nos va a cantar. ¿Verdad? Así que, gracias pues, muchas gracias. Dios los bendiga. Nos seguiremos viendo todos los viernes para hablar de estas cositas. El tiempo se hace corto y los temas son inmensos. Gracias.